preparados para enfrentar al mundo. Sí, se llama el tema, preparados para enfrentar al mundo. Yo no sé, a veces nosotros no tenemos ni siquiera la certeza de qué es un mundano, y en la iglesia hablamos de mundano, usted es un mundano, sí, pero a veces no tenemos esa certeza de qué es el mundo, no tenemos la claridad bien de qué es el mundo, y nosotros consideramos que nosotros no estamos en el mundo, y hay muchas peleas ahí en cuestión del mundo. Creo que primera de San Juan capítulo 2 nos habla de que no amen las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama las cosas que están en el mundo, inmediatamente la Biblia dice se convierte en un enemigo de Dios. Entonces la iglesia sí está preparada para enfrentar al mundo, o nos pasa a nosotros lo que le pasa a las personas. Entonces la única manera de protestar, la única manera de enfrentar al mundo es a través de peleas, es a través de cómo decir, no solamente de peleas, sino a través de lanzarnos piedras los unos a los otros. Yo creo que no, yo creo que nosotros debemos de prepararnos para enfrentar al mundo, ya que usted y yo somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Y cuando hablamos de cristianos, hablamos de personas de Cristo, que se quieren parecer a su Señor, que se quieren parecer a su Maestro, que quieren hacer lo que su Maestro hacía. A Jesús, es increíble, a Jesús hay personas que lo llaman revolucionario. Jesús en ningún momento fue revolucionario, él vino a enseñarnos un estilo de vida, ¿o no es así? En ningún momento ni siquiera atacó al gobierno, ni habló, fue de la manera de vivir, o sea, que cambiara nuestra manera de pensar para poder vivir entre hermanos, entre familia, amen a sus enemigos. Mire, si nosotros amáramos a nuestros enemigos dejarían de ser nuestros enemigos y se convertirían en nuestros amigos, en serio. ¿Por qué? Porque esa es la ley, o sea, eso es lo que Dios nos enseñó. Ame a su prójimo, ame al que lo maldice, ayude al que le hace mal. Es una regla de vida, eso es lo que nos dijo el Señor. Y entre nosotros, entre el pueblo de Dios, debemos de aplicar eso para poder decir que somos cristianos. Amarnos los unos a los otros, preocuparnos los unos a los otros. Y de esa manera somos cristianos. De esa manera hacemos la diferencia con los del mundo. Porque si entre cristianos nos estamos odiando, o el cristiano está odiando al policía, odiando al manifestante, odiando al gobierno, ¿qué hay dentro del corazón? ¿Estamos comprendiendo? Entonces debemos de entender eso. Entonces el tema lo he titulado Preparados para enfrentar al mundo. Preparémonos para enfrentar al mundo en este tiempo. Y quiero hablarles precisamente del libro de los Colosenses. Vamos a ir al libro de los Colosenses, al capítulo 3. Libro de los Colosenses, capítulo 3. El versículo 3:16. Colosenses 3:16. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Pero antes de leerla, le voy a pedir un favor, amado hermanos, que está ahí, que por un momento incline su rostro y de corazón, usted de corazón le pida a Dios que le hable a través de esta palabra, que me use a mí, a este siervo, a este hombre que también tiene errores, que me use para que Dios pueda hablar a su corazón. Amén. Incline su rostro. Papito Dios, en esta hermosa mañana vamos a leer tu santa palabra. Señor, nuestra esperanza está en ella y sé que tú hablas a través de tu palabra. Dios mío, no podemos cambiar por nosotros mismos. Humildemente te digo en esta mañana que necesito tu ayuda. Necesito de ti, oh Dios, para ser transformado. Y tu palabra puede transformarme, Señor. Yo lo sé, con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Enséñame en esta mañana para poder obedecerla, para poder vivirla, para poder aplicarla, Señor, en mi vida. No permitas que sea tan solo oidor, Señor, sino enséñame a ser un hacedor de ella. Te lo ruego con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Qué importante es eso. Entonces la palabra del Señor nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, el versículo 16, dice: la palabra de Cristo more. ¿En qué? Subraya la palabra abundancia en vosotros. O sea, tenga abundantemente la palabra de Dios dentro de usted. Segundo, dice la palabra de Dios, dice enseñándoos, ¿y qué? Y exhortándonos unos a otros, ¿cómo? En toda sabiduría.
Y la tercera dice, cantando con gracia en vuestros corazones, ¿a quién? Al Señor. ¿Cómo debemos de cantar? Con salmos en vuestros corazones. Al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es esa palabra? Entonces, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cómo tenemos que enfrentar al mundo? ¿O qué es lo que está sucediendo en el mundo? Para eso tuve que hacer un estudio de Colosenses. Colosas era una ciudad en Turquía, no quedaba en Jerusalén, en el pueblo judío, sino quedaba ¿dónde? En Turquía. Y en ese tiempo que se escribe esta carta, hay una probabilidad que el más la escribe es el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo escribe esta carta por un informe que trae el pastor de Colosas. Un pastor se llamaba Epafras. El apóstol Pablo está en la cárcel en el primer arresto, en el año 60 al 62. Estaba en Roma y estaba encarcelado. El apóstol Pablo, había muchas personas que lo amaban y que lo veían como una eminencia en cuanto al evangelio, la predicación del evangelio. Así que el que va a visitarlo a él es Epafras, el pastor de Colosas. Y yo imagino que en esa visita el pastor lleva un informe de la iglesia, de lo que está sucediendo en ese entorno social de la iglesia de Colosas. Y el apóstol Epafras le dice al apóstol Pablo, hay unas cosas que están dañando la iglesia allí en Colosas, y de esas cosas son muy fuertes, y es que las personas tienen muchos arraigos a la parte cultural. Primero, la parte ¿qué? Cultural. Yo creo que la parte cultural para muchos de nosotros cristianos afecta nuestra fe. Si es así o no es así. Cuando hablamos de la parte cultural, por ejemplo, hay cosas culturales que realmente no deben de ir con la palabra de Dios. En algún tiempo escuché un tema que me gustó mucho, que se llamaba Cristo sana la parte cultural, o Cristo santifica la parte cultural. Entonces, cuando hablamos de parte cultural, hablamos, creo que ustedes saben qué es cultura. Entonces, todos nosotros, por general, vamos a hablar aquí así. Colombia tiene una cultura de violencia. El colombiano, de hecho, es muy violento, ¿sí? Entonces, yo creo que el apóstol Pablo, Epafras le dijo al apóstol Pablo, ¿cómo le parece que en Colosas son muy violentos? Entonces, la persona decía, yo lo aprendí así, mi papá, mi abuelo era así, muy airado, y otras cosas de la parte cultural que creo que ustedes saben, es que, digamos, de las etnias, de las tribus, hemos traído también cosas culturales que todavía al día de hoy arraigamos en nuestra cultura. Entonces, la parte cultural estaba afectando el crecimiento de las personas en el evangelio. Por ejemplo, aquí en Colombia, la parte cultural tiene que ver con algunas... el otro día vi un caso que me impactó mucho a mí, creo que se llamaba como Séptimo Día, de un joven que en una tribu en Santa Marta, ¿cómo se llama? Tribu hacia arriba de Santa Marta, que usan un gorrito y... Bueno, ¿alguno de ustedes sabe cómo se llama la tribu? ¿Los qué? De la Sierra Nevada. Bueno, sí, y allá la cultura dice que el hombre puede tomar a una mujer, estamos hablando de un hombre de 30, 40, 50 años, puede tomar a una mujer, a una niña de 12 años y hacerla su esposa. Entonces, ¿usted cómo ve en esa parte cultural ahí? Si usted llega y lo ve desde acá, usted dice terrible, pero si usted va allá, pues eso es normal. Si eso es normal. Entonces, lo que pasa es que, ¿a qué se debía eso? De que un joven de unos 25 años tomó a una niña de 12 años, la violó y la mató. Entonces, cuando lo van a arrestar al joven, la parte cultural, digamos, las personas dicen no, porque nosotros lo juzgamos de acuerdo a nuestras leyes acá. Pero en Colombia hay una ley que usted no puede tener relaciones con una persona menor de ¿qué? De 14 años.
es considerado violación. Entonces para ellos eso no era violación. Entonces, para hacerme entender, eso era así más o menos lo que estaba sucediendo en Colosas. No estoy diciendo que estuviera sucediendo esto, sino que tocaría entrar cuál era la parte cultural de Colosas. Y entonces la parte cultural no dejaba que las personas crecieran ¿en qué? En el Evangelio. Voy a hablarlo de otra manera. La parte cultural aquí en Colombia dice que ahorita se ha ido acabando eso, pero hace unos años se hablaba de que el que mandaba en la casa es ¿quién? El hombre. El que mandaba a callar en la casa es el hombre. El hombre podía tener varias mujeres y la mujer tenía que callarse. Eso era parte cultural. Entonces eso era lo que se llamaba machismo. ¿Me está comprendiendo? Entonces ese machismo de una y de otra manera también entró a la iglesia. Entró a la iglesia donde el hombre le dice: aquí la mujer no tiene ni voz ni voto. Hay iglesias todavía donde la mujer no puede ejercer, no puede hacer nada. Sí, el único que tiene derecho a eso es una parte cultural también afectada muchísimo, en este caso a las mujeres. Quiero decir, eso estaba afectando a la iglesia en Colosas. La otra parte era que los colosenses también eran muy dedicados a meterse con lo espiritual. Sí me entiende. O sea, no estoy diciendo que se metieran únicamente a conocer de Cristo, sino que buscaban cosas espirituales. Gracias a Dios, no sé, creo que algunos de ustedes, pero gracias a Dios nosotros hemos sido liberados de las cosas espirituales que afectan nuestra espiritualidad. Por ejemplo, en el colegio muchos jóvenes, y creo que en algunos lugares todavía se ponían a jugar la famosa tabla Ouija, o empezaban a hacer invocaciones de espíritus, de ángeles, y eso también tenía que ver con ocultismo. O sea, ellos amaban a Dios, amaban el evangelio que había sido predicado por el pastor Epafras, pero de una y de otra manera querían buscando lo espiritual. O sea, por ejemplo, ellos buscaban el famoso ángel de la guarda. Ustedes algunos supieron del ángel de la guarda y lo han cantado, lo han dicho: ángel de la guarda, no se acuerda, ¿sí? Algo así como se llama. No me desampares ni de noche ni de día. Entonces somos cristianos nosotros, creyentes en Cristo, pero todavía le pedimos ¿a quién? Todavía hay cristianos que buscan al ángel de ¿qué? De la guarda. Y eso pasaba en Colosas. En Colosas pues estudiaban de los ángeles. Entonces el apóstol Pablo es tan maravilloso. Me gusta esta carta. Estudiando la Biblia, cuando usted estudia la palabra de Dios a profundidad, usted se enamora de Dios, usted se enamora más de Dios. Entonces el apóstol Pablo tiene que escribir a los colosenses y tiene que empezar hablándoles, diciéndoles palabras como tan bonitas. Por ejemplo, en el capítulo 1, ahí mire lo que dice el capítulo 1, el versículo dice: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Qué hermoso, ¿cierto? O sea, el apóstol Pablo empieza a decir: mire, yo oro por ustedes, por todos los que están en Colosenses. No fue el apóstol Pablo el fundador de esta iglesia. ¿Quién fue? Epafras. Ahí dice la palabra del Señor en el capítulo 1, el versículo, ya le voy a decir, que dice que nuestro hermano Epafras, el 7, el versículo 7, el versículo 7 dice: no, eso no es donde estoy, 1.7, es que me había cambiado estoy en otro lado, por eso no estaba ahí, ahora sí. Versículo 1.7: y como lo habéis aprendido de Epafras. Y el apóstol Pablo da unas palabras bonitas dice: nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, el apóstol Pablo está exaltando el trabajo de ¿quién? Del hermano o del pastor Epafras. Está diciendo: es un siervo amado. Y yo le hago una pregunta a ustedes. Decía el hermano esta mañana, decía: yo creo que si el apóstol Pablo recomendara a un pastor y el pastor era: vengo recomendado por el apóstol Pablo, ¿cuántos de ustedes sentirían seguridad? No sentirían seguridad. Imaginen que el apóstol Pablo me recomendara a mí, que dijeran: recomiendo al pastor Luis Carlos. Una recomendación fuerte, ¿cierto? Y entonces está recomendando al hermano Epafras o al pastor Epafras, y le dice que es nuestro consiervo, es un fiel amado y ministro en el Señor. Y él empieza
a exaltar el trabajo que él está haciendo. Pero lo segundo que él empieza es a exaltar el poder del Evangelio. El apóstol Pablo empieza a exaltar ¿qué? El poder del Evangelio. Él les dice, en el Evangelio tenemos salvación, en el Evangelio estamos completos. O sea, en pocas palabras, ustedes no tienen necesidad de empezar a buscar otras cosas o que le quieran añadir al Evangelio. Había algunas cosas que con los colosenses practicaban, por ejemplo, era que ellos no comían ciertas comidas. Esto es del diablo, decían algunos, esta comida no es de Dios, así que no me la voy a comer porque esto es de ¿qué? Del diablo. Otros, creo que ahí más adelante nos dice la palabra del Señor, donde dice que no coman, no toquen. Ya les voy a decir el texto. Dice en el versículo 2:21 de 2:20, veámoslo, 2:20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a qué? A preceptos. Deténgase ahí un momentico y comprenda esta palabra. El apóstol Pablo está diciendo que debemos dejar que los rudimentos del mundo, o sea, hay cosas culturales, hay cosas del mundo que a nosotros nos afectan y que nada tienen que ver con el Evangelio. Y hay iglesias donde lamentablemente se tiene más en cuenta las cosas, los rudimentos, que el propio Evangelio, y le dan más fuerza a los rudimentos del mundo, a las costumbres del mundo, y hagámoslo así. Por ejemplo, la Biblia dice, aquí dice, tales como no manejes, sí, o sea, no manejes, cuidado, no hagas eso. A mí me dijeron cuando yo llego al Evangelio que jugar fútbol era pecado. A mí no, jugar fútbol es pecado. ¿Por qué es pecado jugar fútbol? Es un rudimento, la iglesia le decía así. ¿Por qué es pecado jugar fútbol? Porque si usted va corriendo, un día un hermano dijo, si usted va corriendo, entonces su hermano va a hacer fútbol, va a hacer gol, usted llega y le echa zancadilla para que no haga gol. Entonces su hermano se cae, se raspa y ya se va, ya se empezó la pelea. Entonces yo dije, no, montar ciclismo o montarse una bicicleta, ¿eso es qué? Montar. Bueno, yo creo que hay iglesias donde se le pide a la mujer que no use pantalón. Y cuando la mujer, ahorita que se está usando la bicicleta, tiene que dejar la falda ya, colocarse un pantalón jeans hasta abajo, ¿cómo le llamamos? ¿Qué pasa ahí? ¿Sí me está comprendiendo? O sea, dice rudimentos del mundo. Te tocaría profundizar, no me quiero detallar en esto porque yo sé que hay mucha tela que cortar, pero el apóstol Pablo está diciendo tales como no manejes, ¿qué? No gustes, ni aun toques. Créame, cuando yo llego al Evangelio, yo llegué y dije un día, ¿por qué conocí el Evangelio? Porque cuando llego a la iglesia, cualquier cosa que yo hiciera era pecado. En algunas iglesias, las mujeres estaban a un lado y los hombres a otro lado. De tal manera que uno no se podía saludar con la hermana, porque si uno saludaba a la hermana ya cometía adulterio. No era así, era fuerte. Y eso pasaba. Entonces, lamentablemente, entro a conocer del Señor de esa manera y realmente para mí fue duro. Y estuve a punto de renunciar, pero cuando Dios me empieza a revelar su palabra y empieza a hacerme entender muchas cosas que no entendía, que eran imposición, entonces puedo decir que comprendí la libertad en Cristo. No que Cristo me haya dado la libertad para pecar, no, porque al contrario, me dio la libertad de elección. Sí, me hago entender. Tú eras así, si tú eliges esto te vas a quemar, sí, pero si tú andas bien en mis caminos, pues vas a ser bendecido. Entonces decía, no toques. Y el versículo 22 dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de ¿qué? De hombres, dice la palabra, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice el apóstol Pablo, tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces yo logré, digamos, para poder enfrentar al mundo,
para poder enfrentar todas estas cosas que lo único que le hacen es mal al Evangelio. Yo anoté aquí algunos punticos que me gustaría que ustedes los desarrollaran o se notaran en su cuaderno, y es lo primero: ¿cómo podemos enfrentar al mundo? Entonces, lo primero es que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted tiene que sacar tiempo para estudiar ¿qué? La palabra de Dios. Estudien, lean, estudian, no estoy diciendo lean, porque pues uno puede leer, pero estudiarla es que profundizarla. ¿Qué dice Dios de esto que estamos viviendo? ¿Qué dice Dios de este tiempo? La palabra de Dios nos habla del tiempo que estamos viviendo. La palabra de Dios nos habla de los enemigos que nosotros íbamos a enfrentar. Pero la palabra de Dios no nos dejó sin herramientas, sino que la palabra de Dios, cuando abunda en vuestros corazones, siempre vamos a tener como poder defender nuestra fe a través de la palabra de Dios. Escúcheme bien, no es seguro que usted defienda su fe con experiencias propias. Hay personas que lo hacen así. ¿Usted por qué es cristiano? Entonces algunas personas dicen: yo soy cristiano porque un día estaba en la casa y entonces me arrodillé a orar y yo sentí que vino algo sobre mi vida y me puse a llorar y bueno, y ya en ese momento me volví cristiano. Eso no puede convencer a una persona. Sus experiencias personales no pueden convencer a una persona, aunque el apóstol Pablo usaba su experiencia personal para la predicación y la defensa del Evangelio. Pero no es tan fundamental, ¿me hago entender? Lo más fundamental es la palabra de Dios. Si me está comprendiendo, es que usted sepa la palabra de Dios. Entonces, el salmista, por ejemplo, dijo en el Salmo 119, anote los Salmos 119, versículos 105, ¿qué dijo? ¿Cuánto les saben esto? Lámpara es a ¿qué? Lámpara es a mis pies. ¿Qué? Tu palabra. Y lumbrera mi camino. O sea, ¿qué está diciendo el salmista? Estoy caminando en un mundo de ¿qué? De tinieblas. Si él usa la palabra lámpara, está diciendo luz es tu palabra, porque voy ¿por qué? Por un mundo lleno de ¿qué? De tinieblas. Porque les dije que en este mundo no solamente hay muchas cosas que realmente hacen que el mundo esté en tinieblas, pero el cristiano, nosotros no podemos estar en tinieblas. No, en serio, no podemos estar en tinieblas, porque la Biblia dice que Cristo, ahí mismo en el 1.13, si no estoy mal, 1.13, en el capítulo 1 del libro de Colosenses, que el Señor les está diciendo a los colosenses: ya no tengan miedo, dice el apóstol Pablo, de las cosas del mundo, de las cosas espirituales, de las cosas culturales, porque ustedes ya no pertenecen a esas cosas, sino que Cristo los sacó a ustedes del reino de las tinieblas y los trasladó al reino ¿de qué? De su amado Hijo, al reino de luz. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero para que ustedes aprendan a caminar en el reino de Jesucristo, es necesario entender las leyes de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a entender las leyes de Jesucristo? Pues a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? A través de la Biblia. ¿Cómo usted puede tener una mejor relación con el Señor? A través de la palabra. Mire, la Biblia dice, por ejemplo, que hay oraciones que son abominables delante de Dios. Y tal vez muchos de nosotros decimos: yo oro a Dios. ¿Y qué tal que mi oración sea abominable delante de Dios? ¿Alguna vez le ha pasado que tiene tanto mal genio con una persona, y cuando esa persona le va a hablar, usted qué le dice? ¿Qué le dice cuando esa persona le va a hablar? Cuando usted tiene mucho mal genio con una persona y esa persona le va a hablar, ¿usted qué le dice? No me hable, mejor quédese callado. ¿Le ha hecho alguna vez así? No quiero que me hable. Es como cuando, en serio, el Señor puede estar enojado con nosotros y nosotros llegamos: sí, Señor, y este que llega olímpicamente como si nada hubiera pasado. No, o sea, la Biblia nos está diciendo es que hay oraciones que Dios realmente como que le revienta en el oído, como que esa voz, es como cuando usted está por ahí, llega un enemigo suyo por ahí y escucha la voz y usted dice: ¿qué dice cuando escucha la voz de ese enemigo? Ay, sí. Entonces, la única manera de poder crecer
en nuestra relación con Dios es a través de qué? Lógicamente de la comunión de la oración, pero a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Estudie la palabra de Dios y crea de esa manera. Por eso el apóstol Pablo está diciendo: abunde en vosotros ¿qué? ¿Cómo dice el texto que leímos al principal? ¿Cómo? 3:16. Colosenses 3:16, ¿cómo dice? La palabra de Cristo more, ¿dónde? En abundancia en vosotros. En vosotros, more, o sea, habite, viva dentro de usted la palabra de Dios. Lo segundo que necesitamos para poder enfrentar estas presiones culturales es, nos dice la palabra del Señor, está en el capítulo 2, el versículo 20, ahí mismo en Colosenses. ¿Qué dice la palabra? Que estamos hablando. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis ¿qué? A preceptos? Deténgase. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres para el Señor? Entonces lo que Dios está diciendo es: no levanten preceptos, no levanten cosas dentro de la iglesia y no se sometan a esos preceptos culturales, porque precisamente el Señor nos hace libres de esos conceptos o de esos preceptos culturales. Algunas personas han dicho, yo creo que con lo que les voy a decir, y es que el misionero cristiano ha tenido que ir a diferentes lugares, diferentes culturas, a ir a predicar la palabra de Dios. Y lógicamente, cuando llega a ciertos lugares, pues hay culturas muy fuertes, donde él les dice: esto está mal. Por ejemplo, hay culturas, escuchen bien, todavía, donde el primogénito, el hijo de un hogar, lo dan en sacrificio a los ídolos. Hay lugares así. Hay lugares donde o sea, esa parte cultural donde el hombre tiene varias mujeres. Sí. O sea, hay muchas cosas que tal vez uno llega y dice: Dios mío, esto que, o sea, da dolor, si no lo entienden. Hay unas partes culturales donde se maltrata al hombre. Por ejemplo, a los 18 años, cuando el hombre cumple los 18 años, la única manera de hacer lo que él, o sea, que él sienta que es hombre, no sé si ustedes han visto, los empiezan a cortar con unas cuchillas, hacerle cortaduras, y a la mujer les hacen, prácticamente la lastiman haciéndole cirugías en la vagina. O sea, son partes culturales, partes muy fuertes. Algunos dicen: lo que se ha tirado la cultura han sido los misioneros cristianos, porque los misioneros cristianos llegaron a predicar de Cristo y cambiaron la cultura. No, yo creo más bien que los misioneros cristianos llegaron con la palabra, con el evangelio de Cristo, para santificar a esa ¿qué? A esa cultura. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? La palabra del Señor, la palabra de Dios actúa en mí, actúa en usted y actúa con poder y nos hace entender cosas que nosotros no entendíamos. Honestamente, yo tengo que decirlo, les voy a hacer esa pregunta: ¿cuántos de ustedes su trato en el hogar, con su esposa, esposos que están acá, cuántos padres cambiaron su trato con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes realmente cambiaron cuando el evangelio llegó a sus corazones? Si hubo un cambio, hubo un cambio. ¿Y el cambio vino para peor o para qué vino? ¿Para mejorar o para empeorar? Para mejorar vino. O sea, sí, por ejemplo, culturalmente, como se me decía que el hombre era el que mandaba la casa, mi papá tomaba mucho. Mi papá era ese rey de la casa, golpeaba a mi mamá. Y en esa zona donde yo crecí en Boyacá, el hombre que no, era rarito el hombre que no le pegara a la mujer.
Entonces era normal que el hombre golpeara a la mujer. De tal manera que cuando se reunían las mujeres, a veces en las tiendas de guarapos, pues no se llama tienda de guarapos, de chiche, entonces llegaban las mujeres de cada uno de los esposos y todas llegaban con los óleos. No había necesidad de maquillaje, sino que llegaban con los óleos y ahí se reunían. Y era normal que el hombre golpeara a la mujer. Era normal que el hombre sea el borracho. Eso era normal. Pero cuando yo consigo esposa, cuando tengo mujer, como yo creía que eso era normal, pues aunque yo odiaba eso, odiaba lo que mi papá hacía, pero cuando ya llego a cierta edad y consigo mujer, tengo mi esposa, empiezo a aplicar lo que traía de ellos, lo que traía de mi papá. Así que para mí era normal golpear a mi esposa, era normal ser borracho, eso era normal. Y palabras que yo decía: desde que tenga comida no tiene por qué quejarse. Esas eran mis palabras. Pero cuando llego a los caminos del Señor, Dios me quita eso de la mente. Me dice: no, Luis Carlos, no es así como tú estás pensando. Y Dios habla a mi vida y me dice: tú no sabes ser esposo porque nunca lo aprendiste de tu padre. O sea, el modelo que yo traía de mi padre era ese. Y Dios me dice: tú no sabes ser esposo porque nunca lo aprendiste. No sabes ser hijo porque nunca te enseñaron. Pero de ahora en adelante, yo soy tu padre, yo te voy a enseñar. Y empieza Dios. Tanto recuerdo ese día, tanto lo recuerdo, porque se me quedó aquí una imagen de tantas peleas que tuve con mi esposa. No digo que ahorita no discuto, que ahorita son las peleas en paz. ¿Sí han peleado en paz? Antes eran en violencia. Pero recuerdo esa vez que estábamos discutiendo con mi esposa, y estaba lloviendo. Teníamos un lavadero ahí en la terraza. En la terraza teníamos 2 piecitas ahí, donde nosotros vivíamos, ahí en las 2 piecitas, y mi esposa tenía el lavadero allá, y estábamos peleando incluso. Entonces, mi esposa, de la misma piedra, rabia que tenía, mal genio, cogía esa ropa que estaba ahí lavando en el lavadero, y la cogía y hacía así, le daba duro a esa pobre ropa. Sí, tal vez para que, pero ella se desquitaba con la ropa y lloraba. Era una rabia impresionante que ella tenía, y lloraba, y le echaba jabón y le daba duro. Y yo estaba en la puerta, estaba lloviendo ese día, y ella estaba en medio de ese aguacero ahí lavando esa ropa porque ella no quería entrar. Estaba brava, muy brava conmigo, estaba en la puerta, y ella lógicamente no me estaba mojando, que allá había una tele, apenas la miraba desde allá. Dios habla a mi corazón cuando yo estoy ahí de pie y me dice: oye, así Dios me dice, te queda grande hacerla feliz, te queda grande amarla, te sientes bien ver a tu esposa en esa condición. Claro, Dios empieza a hablarme. Antes no lo entendía, yo creía que era normal, pero cuando Dios empieza a hablarme así, empieza a debilitar mi corazón. Y yo empiezo a mirarla, y empiezo a mirarla con compasión, con amor. Y entonces bajé la guardia, me desarmó totalmente Dios. Y esa palabra que me impactó mucho es: te queda grande serla feliz. Fuerte, ¿no? Imagínate que Dios le diga a usted: le quedó grande ser feliz a su esposa. Entonces Dios me empezó a enseñar que debía de cambiar muchas cosas que yo traía, que no podía seguir así, que tenía que cambiar. Y como les dije, no estoy hablando de que mi hogar ahorita sea perfecto, porque no lo es. Hemos tenido diferencias, pero ya ahorita peleamos con compasión. Entonces cuando ella discute, no digo compasión, no peleemos. Sí, te hago entender, o sea, ya no hay la rabia. Sí, ya no nos acobija eso, porque como dice ahora, la palabra de Dios debe de ser nuestro fundamento. Y yo no sé, Dios empezó a hacer cosas más fuertes en mí, como por ejemplo palabras como: ¿cuánto tú la valoras? Por ejemplo, yo no sé, Señor, ella está pendiente de tu comida,
de tu ropa, te di unos hijos, un excelente madre. ¿De qué te quedas? ¿Qué prefieres me quedo? Quedo callado. ¿Me está comprendiendo esa parte cultural que el Señor la transformó y la transformó a través de qué? De su santa palabra, a través de su voz. No sé si Dios esté hablando de su vida, esté hablando de su corazón, pero quiero decirle algo, y es que la palabra de Dios es más fuerte que la cultura. Está por encima de la famosa cultura. Cuarto o tercero, estos colosenses, aunque eran cristianos, aunque habían recibido la palabra de Dios, tenían miedo de las cosas espirituales. O sea, ¿qué quiere decir? Hay cristianos, voy a ponerlo así, hay cristianos que adoran a Dios, pero que todavía le tienen miedo a las brujas. Que todavía creen que les están haciendo algo. Entonces, hay personas que dicen, pastor, es que yo creo que yo no he progresado porque me tienen envidia. Hay cristianos así. Todavía piensan que la envidia puede arrastrarlos, que la envidia los tiene atados. Hay cristianos que tienen en cierta manera miedo a las cosas espirituales desconocidas. ¿Sí? Entonces no falta que llegue a su casa un día y le diga, ¿cómo está? Bueno, vengo a hablar con usted. Sí, sí. Es que voy a decirle que yo soy satánico y vengo a matarlos. ¿Usted qué haría? A mi casa fueron así. A mi casa fueron. A mi casa llegó un hombre y me dijo, vengo a matarlo. Yo no sé cómo suceden esas cosas. Pues lo digo, no sé, Dios sabe. Pero yo estaba ese día ahí, llegué de predicar. O sea, ese día estaba predicando en una iglesia como a las 10:30 de la noche, casi 11 de la noche. Yo llegué y siempre que yo iba llegando a la casa, vi la luz prendida en mi casa y mi esposa estaba, no se acostaba. Cuando volvieron, mi esposa abrió la puerta rápido. ¿Qué pasó, mamá? Aquí está este señor, me dijo así. Era un conocido. Yo, ¿y qué hace? Hola, ¿cómo está? Me dijo, yo a usted no vengo a matar. Imagínese. Usted me va a matar a mí porque te da un amigo. Yo a usted lo vengo a matar. Y tenía una maceta. O sea, ustedes imaginan un macetazo de... me vengo a matar con un ladrillo y unas cachetadas con ladrillo. Entonces cuando yo lo veía, dije, ¿por qué va a matar a usted? Lo voy a matar. Y entonces mi esposa me dice, papi, él está endemoniado. O sea, yo dije, sí. Y el hombre dijo, yo no me gusta que lo mate. Doña Gilma, yo tengo a mi suegra, y doña Gilma desde la terraza estaba así de, ay Dios mío, Señor, de misericordia, pero eso ahí mucho oraba. Y entonces cuando mi esposa me dice así, yo como que luego se me había dicho, si este señor me va a matar, pues, esto es como una posesión demoníaca. Yo pensé en ese momento. Entonces pues, empecé a orar por el Señor, ese Señor daba vueltas, y si así lo voy a matar, no sé qué. Y entonces yo empecé a usar la palabra de Dios, porque en esos casos hay que usar la palabra de Dios, no es así. ¿Qué dice la palabra de Dios? Empecé a orar por él. Para la gloria de Dios, hubo un momento en que él quedó libre, quedó bien. Lo llevamos a la casa, lo dejamos en la casa, ya se acostó el hombre en la casa. Al otro día yo me fui a buscarlo, oiga, ¿usted por qué me iba a matar? Y el hombre no se acordaba de nada. No se acordaba de nada. Entonces, si hay cosas espirituales, dígale a la persona que está a su lado, no tengas miedo, dígale así desde su, no tengas miedo de lo espiritual, porque Cristo es más poderoso que todo lo espiritual. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora? O sea, el apóstol Pablo tiene que decirle a los colosenses, mire señores colosenses, pocas palabras. Capítulo 2, el versículo 14 dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contrario. Note lo que dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué hizo? Y despojando a los principados y a las potestades, ¿los qué? Los exhibió públicamente, ¿qué? Triunfando
sobre ellos, ¿dónde? O sea, está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses, oye, hay uno más poderoso que los que ustedes creen que es poderoso. Y el poderoso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él venció a todas las potestades espirituales. ¿Me está comprendiendo? O sea, no hay brujo, no hay masón, no hay sortílego, no hay adivino que no pueda someterse a los pies de Cristo, porque Cristo venció en la cruz del Calvario y triunfó sobre ellos. O sea, le está diciendo a los colosenses, no tengan miedo, porque Cristo es la preeminencia, Cristo es lo primero, Cristo hizo todas las cosas para Él. Él es sobre todas las cosas, Él es Señor de todas las cosas. Así que no tengas temor, era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. No tengan miedo ¿a qué? A las cosas espirituales. No tengan miedo. Vivan firmes en la palabra de Dios. ¿Sí? Yo sé que hay algunos hermanos o cristianos que dicen, yo voy caminando, vamos caminando así, y llegan y dicen así, yo siento una pesadez espiritual. ¿Sí? Entonces, si siente pesadez espiritual, ¿qué tiene que hacer? Tomar autoridad. Tomar autoridad. Ahora, yo no sé, hay un programa que de todos, ustedes han visto cuentos de los hermanos Grimm. ¿Sí? Todos se lo saben. Y es el gato con botas. A mí me gusta el gato con botas. Esa historia. Pero la historia dice que él va en un caballo y hay llegan unos trigales y toda esa gente está poseída, está temerosa, ¿cierto? Y entonces el gato se aprovecha del temor de las personas, dice, ¡ah! Digan que el conde, que yo soy el dueño, el conde es el dueño de todo esto, y si no dicen, me los comería a ustedes. Y la gente dice, el gato se ve como, sí me entiende, como fuerte, pero sí había como una posesión ahí. O sea, lo que quiero hacerme entender es, sí hay cosas espirituales que oprimen y que esclavizan al pueblo. Por eso la Biblia dice que Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Sabe para qué? Para que usted no sea más esclavo del reino de las tinieblas, sino para que usted sea un victorioso en Cristo. Amén. La palabra del Señor dice que Cristo mora en vuestros corazones y que Él nos dio poder sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Está comprendiendo? Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que enfrentar las cosas espirituales. Les dije que ahorita en el mundo, acá en Colombia, hay un ambiente espiritual. ¿Sí lo? ¿Aló? ¿Lo han sentido o no lo han sentido? A ver, ¿qué ambiente espiritual de rebeldía? Hay mucha vaina, hay muchas cosas que yo paso y digo, Dios mío, aquí hay algo fuerte, pero tú eres más poderoso que todo esto. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia? Orar por eso o por ese ambiente espiritual. Y sabe que tomar posesión del lugar. Tal vez usted no tenga que enfrentarse a una persona peleando así. No, la Biblia dice que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Los descientos, hermanos, por su lugar, ¿me van a entender? Prepárense. Dígale, en nombre de Jesús no vamos a permitir que las huestes de maldad, escúcheme, que los gobernadores de las tinieblas tomen lugar. Me gustaría, yo no sé si usted tiene la oportunidad de buscar, yo creo que buscando en Google, no sé, o buscando en YouTube, hay como un documental que se llama Transformaciones. Me gustaría que usted lo viera, tal vez yo creo que sí lo puede ver, de cómo naciones, escúcheme bien, fueron transformadas. ¿Sabe por qué? Porque hubieron unos poquitos hombres o una mujer, o alguien tomó la decisión de entrar en oración, de entrar en confrontación con el enemigo. ¿Y sabe qué? ¿Cómo vino la libertad para esa nación? ¿Cómo Dios empezó a levantar esa nación? Para no ir tan lejos, aquí en Homolonga, que si es Guatemala, donde queda, pero ahí nos tenemos el pastor Luis Cachet, de cómo oró por ese pueblo, de cómo él tomó el lugar de cristiano y dijo, no, yo soy aquí un cristiano, yo creo en Dios, creo en el poder del Espíritu Santo, creo en la autoridad que Dios me dio y voy a tomar esa autoridad y voy a avanzar. Y oró por ese pueblo, oró por esa ciudad
y esta ciudad fue bendecida, la tierra fue bendecida de una manera sobrenatural. A mí me impactó, lo escuché en una reunión que tuvimos, bueno, que él vino y él dijo una palabra que me impactó mucho. Dice que a él lo habían invitado a predicar a Estados Unidos, él llega de Estados Unidos, ahí a homologa, y la gente cuando lo empiezan a ver a él, pastor, Dios, gracias, pastor, Dios lo bendiga. Entonces la gente le dijeron así, pastor, como usted sale a Estados Unidos, va a diferentes lugares, ¿por qué no me le trae ropita al niño? Le decían las personas así, ¿por qué no me trae cosita? Mira, aquí necesitamos comidita, aquí no sé. Entonces el pastor se quedó mirando y a él le dolió en su corazón ver cómo todas las personas estaban diciendo, ayúdeme, por favor, tráigame algo, por favor, tráigame algo. Y miraba a los niños descalzos y él le dolió mucho en su corazón. Entonces el pastor ora y le dice a Dios, Señor, me duele ver esta situación de este pueblo. Y Dios habla a su corazón, toma la autoridad que yo te di. ¿Cómo así? Usa la autoridad. Tú eres mi hijo. Yo trabajo a través de ti. Yo hago las cosas a través de ti. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, en ese momento él voltea a mirar hacia el río que pasaba por el pueblo y dice, cuando yo volteo a mirar el río, ese río, lo único que bajaba era basura, decía así, y olía a inmundo. Así que llega y le dice a la esposa, que le dice, mira cómo está el río, contaminado, huele a feo. Y en ese momento Dios le da una palabra de ciencia, una palabra de lo que tenía que hacer, y llega y le dice, la esposa a él le dice, amor, tráeme sal. No, tráeme aceite, fue lo primero que le dije, tráeme aceite. Y le echaron aceite al río, dijo, Padre, en nombre de Jesús, sanamos este río. Le echaron aceite. Y ella dice, el agua se llevó el aceite. Entonces llegó y dijo, no, en el nombre de Jesús trajeron sal, le echaron sal. Estoy diciendo una palabra de ciencia, no estoy diciendo que usted vaya y lo haga, yo no sé, si me van a entender lo que nos va a pedir. Yo voy a hacer en el río Bogotá. No, estoy diciendo una palabra de ciencia, en ese momento específica que Dios le dio a él. Él echó la sal. Cuando él echa la sal, se empieza a separar el mundo y las aguas empiezan a ser clariticas. ¿Saben qué fue lo tremendo? Dice, al instante empezaron a aparecer, pero multitud de cangrejos. Eran cantidad de cangrejos. Y la gente mirando los cangrejos. Y saben que empezaron en esa ciudad y empezaron a vender cangrejos para diferentes partes del mundo. Y todas las personas que estaban ahí en medio de la pobreza, hoy en día son ricos. Porque el río les dará alimento. ¿Sí me hago entender? Ellos esperaban que algo, pero usaron la autoridad de Dios y Dios se glorificó de una manera sobrenatural. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Ahora, el apóstol Pablo le dice a los colosenses, ustedes son salvos, en pocas palabras, ustedes ya son salvos y son salvos por una razón. La razón que el apóstol Pablo da es, ustedes recibieron la palabra. ¿Por qué eran salvos? ¿Por qué eran salvos? Porque recibieron la palabra de Dios. O sea, están diciendo, ustedes creyeron al mensaje de la palabra de Dios. Entonces, por esa causa, ustedes son ¿qué? Salvos. Entonces, como son salvos, no tengan temor de nada. Pero sí también el apóstol Pablo, con esta palabra termino, el apóstol Pablo también habló de unos deberes sociales. Dígale a la persona que está a su lado, usted tiene un deber social. Mire, para que usted me entienda, no voy a hablar así, no sé si usted, algún día lo voy a explicar mejor para no demorarme. Pero usted tiene un deber con el gobierno. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Tenemos deberes con el gobierno, con el Estado? ¿Sí, cierto? ¿Qué hacemos? Tenemos un deber. Tenemos un deber con la familia. ¿Sí lo tenemos o no lo tenemos? ¿Cuál es el deber con la familia? A ver. ¿Qué pasó? ¿O usted cree que está ahí en la familia porque sí, usted es uno más de la familia? No, yo imagino que uno tiene deberes en la casa. El hombre proveer para su casa, la mujer trabajar también, porque pueden hacer, o sea, pero hay un deber de parte y parte, hay un deber de los hijos, hay un deber de los padres,
Todos tenemos deberes dentro de la casa. Entonces tenemos deberes en la familia. No es que usted llegó a la familia y ahí es una carga, perdónenme, un zángano en la familia, esperando que todo lo manifieste. No, todos tenemos deberes en la familia. Entonces, también tenemos deberes con la iglesia. Bueno, tres cosas en las cuales tenemos deberes. ¿Cuáles son? Gobierno, familia, iglesia. Usted no puede desprenderse y decir, no, a mí lo único que me interesa es mi familia. Está bien, pero su familia también debe de pagarle ¿a qué? Al gobierno. Pero también su familia necesita crecer en las cosas espirituales. Hay que llevarlo ¿a dónde? A la iglesia. O sea, son tres. No estoy diciendo que estén unidas, porque no deben de estar unidas. Debemos de separar el Estado de la iglesia. O sea, la iglesia no se puede ¿qué? Abrazar con el Estado, con el gobierno, diciendo vamos los dos. No, la iglesia esta parte. La iglesia está para denunciar lo mal que hace el gobierno. ¿Sí me hago entender? Que son, y las instituciones empiezan a dañar cuando se involucran. Por ejemplo, el gobierno se metió en la familia, ¿sí o no? ¿Cuándo se metió en la familia? ¿Cuándo el Estado se metió en la familia? Cuando le dice a la familia que no, usted no puede corregir sus hijos, que no puede hacer así, que no hay que. Se metió en la familia. Y por eso hoy en día tenemos cantidad de jóvenes rebeldes, porque si alguien dijo, si no respeta a padre y madre, no respeta a nadie. Entonces el gobierno ahorita nos está echando la culpa, ¿sí me van a entender? No, es el resultado de que el gobierno no nos deja educar a nuestros hijos. Si usted le da un caso, ya lo maltrató psicológicamente, lo quebró psicológicamente al niño. ¿Sí me van a entender? El gobierno no nos está dejando. Pero ¿qué dice la Biblia respecto al niño? ¿Qué dice la Biblia? Que si hay que... La Biblia dice que la vara es para el necio y que da descanso. Eso dice el proverbio, ¿cierto? Entonces, todos nosotros nacimos siendo ¿qué? Necios, todos somos necios, ¿no? ¿Y qué nos corrigió? La varita. Algunos se pasaron, ¿cierto? Unos padres se pasaron, pero nos corrigieron. Mi hijo Luis Carlos, un día dándole consejos a mi hija, el mayor, llegó y le dijo, yo le doy gracias hoy a mi papá. Ese día preciso le di una leñera, soy sincero, le di una leñera a mi hijo mayor. Y mi hijo mayor le contaba esa experiencia a Celeste y le decía, gracias a Dios por mi papá y por esa leñera que me dio. Yo dije, Dios, ¿por qué no le dio otra? El hombre agradece la leñera. Pero él le decía, gracias a esa leñera que él me dio, no estoy en una cárcel y no estoy en un cementerio. Porque en algunas de las dos, digo, ese día que mi papá me pegó, me dijo así, no sabía, tenía un cuchillo y ese día ya nos habíamos sentado con las manos para matar. Yo, Dios, eso fue a la hora, fue exacto haberle dado esa leñera y el hombre no se fue por ahí. Entonces la Biblia dice que sí debemos de, pero pues lógicamente una cosa es corregir, la otra cosa es torturar. Sí, porque hay padres que torturan a los hijos y ya no van a corregir. Pero la Biblia nos dice, entonces tenemos deberes sociales. Entre esos deberes sociales, el apóstol Pablo le dice a las mujeres casadas, en el versículo 18, 3 ¿qué? 3:18. Miren tan hermoso este libro de los Colosenses. Casadas, ¿está qué? ¿Sujetas a qué? ¿A quién? ¿Al vecino? A vuestro marido, dice así, ¿cierto que dice así? Como conviene en el Señor. ¿Cierto? ¿A cuántas mujeres les gusta esta palabra? ¿Qué pasó? No hablemos. Este es un tema muy bonito, porque yo sé que usted me va a decir, pastor, me va a decir que aquí el que tengo que estar sujeta a ese man. No, es terrible, sí. Pero podríamos, dentro de los deberes sociales, es eso, porque nosotros no nos gobernamos por el mundo, vuelvo a decir, si no nos dejamos gobernar por la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Fuimos edificados en esta hermosa palabra en este día. Voy
más, yo sé que usted me dice en alguna mujer, ¿sabe, pastor? Usted dejó como el postre mal hecho. Porque ahorita me voy a la casa y el esposo me va a decir, ¿sí vio lo que es pastor? Yo lo que ella someter a mí, someter a mí. Sí. Pero tocaría tratar este tema bien porque este tema va bien entrelazado entre las dos partes. ¿Sí me entienden? Pero un deber social es que cada uno ocupe su lugar o que cada uno cumpla su rol dentro del hogar. ¿Sí? Es horrible ver a un hombre machista que maltrate a la mujer, pero también es horrible ver a una mujer que domine a un hombre, que sea machista, que sea feminista. Póngase sobre sus pies y vamos a dar gracias al Señor por esta hermosa palabra. Qué hermosa la palabra. Espero, mis amados hermanos, que esta palabra de verdad hunde en su corazón y cada día pueda usted crecer en ella, pueda ser edificado y pueda vivirla con temor, porque la Biblia nos dice que debemos de vivir la palabra con temor, con temblor, porque es el mandato de Dios. Y no dejarnos llevar por el mundo, por el sistema social, el sistema cultural o por los ideales que el mundo nos está sacando en este tiempo. Por favor, la Biblia dice que la ley de Dios es perfecta. ¿Y sabe qué dice? Que es de generación a generación. ¿Qué quiere decir? Que esta hermosa palabra de hoy nos sirve a nosotros y que puede servir a todas las generaciones de aquí en adelante hasta que el Señor venga. Ya está. No sé cuándo vendrá el Señor, pero le puede servir a todas las generaciones. ¿Saben por qué? Porque el mismo salmista dijo, la ley de Jehová es perfecta. Y si la ley de Jehová es perfecta, a ella debemos decir. Papito Dios, en esta hermosa mañana te damos gracias por esta palabra. Dale gracias al Señor esta mañana por esta palabra. Igual si tú tienes algo que pedirle perdón a Dios, tal vez Dios haya hablado a tu corazón, dígale, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no ando conforme a tu palabra. Pero hoy tu palabra ha hablado a mi vida, Dios. Tu voz ha penetrado en lo más profundo de mi corazón, Señor. Quiero ser diferente, Dios. Quiero mostrarle al mundo que tú eres real. Y no solamente mostrarle al mundo que tú eres real, porque tú eres real. Pero quiero mostrarle también al mundo que tú has transformado mi vida, mi casa, mi hogar, mis pensamientos, Señor. Que tú has transformado mi manera de pensar, oh Dios de los cielos. Señor, ayúdame cada día para que el mundo entienda que tú eres la solución, que tú eres el único rey que puede transformar vidas, que puede transformar una sociedad. Señor, lléname cada día de la sabiduría de tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, cada día del amor tuyo, mi amado Padre. Lléname cada día de ti, Señor, porque yo quiero llenarme solo de ti. Tu palabra dice que abunde abundantemente tu palabra en nosotros. Señor, ruego en esta hermosa mañana que yo pueda enamorarme de tu palabra. Dígale a Dios. Quiero enamorarme de ella, quiero comer de ella, Señor. Señor, tu palabra dice que debemos de escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenemos la vida eterna. Señor, enséñame más de tu palabra, enséñame más de ella. Ayúdame a ser como Ezequiel. Señor, tu palabra dice que Ezequiel comió tu palabra y que fue dulce al paladar de él. Quiero que tu palabra sea mi ley. Señor, quiero que tu palabra gobierne en mi casa, gobierne en mi empresa. Quiero que tu palabra gobierne en mi familia, Dios. Quiero dejarme guiar, como lo dijo el salmista, Señor. Tu palabra es lumbrera a mi camino, es lámpara a mi camino, Dios. En medio de estas tinieblas, oh Dios, que tu palabra alumbre mi entendimiento, Señor, y me dé sabiduría. Que tu palabra me levante, Dios de los cielos. Señor, enséñame a entender el poder y la gloria que tú me has dado, Señor. Enséñame, Señor, cuál es mi lugar en medio de estas dificultades, oh Dios. Padre bueno, Señor, te lo rogamos, te lo pedimos en esta mañana.
Señor, permítame orar en esta mañana por mi hermano Jaime Romero, Dios. Oh Dios de los cielos, clamamos por su salud, clamamos por su casa, mi amado Rey. Tú eres Jehová, nuestro sanador. Señor, y no debemos de tener temor de nada, Dios, porque tú estás por encima de todas las cosas, mi amado Padre. Y creemos que tú lo levantarás de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa, mi amado Padre, que Él saldrá en victoria. Padre, oramos también por Don Evelio, oramos también por María Antonia, Señor. Tú eres quien da vida, tú eres quien levanta, Señor. Señor, oramos por ellos, levántalos, Dios de los cielos, para tu gloria, para que ellos testifiquen del poder tuyo, mi amado Padre. Señor, oramos por todos aquellos que en este tiempo, Señor, están allí en esas camas UCI, Señor, agobiados por este virus. Señor, oramos para que tú extiendas tu mano de misericordia y amor, Señor, sobre ellos, y puedan ser levantados, sus pulmones puedan ser sanos. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Misericordia, Señor, misericordia, Padre, por esta nación, por esta familia. En tus manos estamos, oh Dios, en tus manos estamos, mi Rey. Perdona nuestros pecados. Hoy volvemos nuestro rostro a ti, oh Dios de los cielos. Hoy volvemos nuestro corazón a ti, mi amado Padre. Te lo rogamos con todo nuestro corazón en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Ahí con tus ojitos cerrados, yo tengo una esperanza. Yo creo mejor mañana. Yo creo que Dios desarmará esos corazones. Yo creo que podemos vivir en comunidad, ayudándonos los unos a los otros, teniendo misericordia los unos de los otros. Padre, gracias. Te doy en esta mañana con todo mi corazón. Yo creo en esta hermosa nación. Yo creo que mi familia va a ser influencia en medio de esta sociedad. Tu casa será una luz en medio de tinieblas. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Precioso. Tu fidelidad es grande, que tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Estar contigo, Dígale al Rey. que no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, que nada detendrá que tu fidelidad. Aleluya, así es, mi Rey precioso. Estar contigo, dígale al Señor, que no hay otro lugar que me llene. aleluya, Que en la tempestad me das calma y nadie tendrá tu que tu fidelidad.